Hola, ¿me escuchan? Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar este tercer panel de la tarde que se titula La reforma vista por la Judicatura. Y vamos a dar comienzo a este panel con el doctor José Valerio, que es ministro de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza. Adelante, doctor. Buenas tardes. Realmente es un gusto estar en esta hermosa tierra de San Rafael, disfrutar, como hemos disfrutado anoche, de un evento que me hacía acordar a Italia. Las características con los olivos, la forma en que comimos, realmente muy lindo. Y a los organizadores, con el esfuerzo que han puesto, y bueno, los resultados están a la vista. Yo trataré de hacer sintéticamente algunas cuestiones, algunas reflexiones. No sé cuántos minutos me tengo. 15 minutos. Bueno, yo no soy muy puntual para cumplir los minutos que me dan. Gracias. La idea principal que me parece que es muy importante que trabajemos en nuestro país es la independencia de los jueces. Vengo insistiendo, los que me conocen ya saben que vengo insistiendo sobre esta temática. Cuando hablamos de poder judicial, cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de todas estas cuestiones institucionales, estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de poder. No nos engañemos. Además de las palabras tienen una impronta, que es el poder. Ahora, ¿qué entendemos por poder? Y acá está la diferencia. Algunos entienden poder como dominio, como la monarquía, como las concepciones autoritarias, como esa forma de lograr que las personas y las cosas estén sometidas a la voluntad de quien dice que tiene poder. Hay otros que tienen otras ideas, que están convencidos de que poder, por el contrario, es potencia, capacidad, facultad, competencia. Bueno, casualmente nuestro modelo constitucional responde a este segundo modelo y no al primero. Por eso nosotros hablamos de separación de poderes, porque estamos hablando de separación de facultades, estamos hablando de separación de competencias. Y cuando hablamos de poder judicial, estamos hablando de las facultades que tiene el poder judicial. Tiene características muy especiales. Y esto está muy relacionado también con la reforma, lo que estamos recordando, los 30 años de la reforma. Yo tengo una impresión después de mucho tiempo, a diferencia del presidente de la Corte nuestra, que él era estudiante y estuvo en contra de la reforma, según lo que manifestó. Yo, por el contrario, ya llevaba 6 años siendo fiscal correccional, o sea que tengo algunos años más que el señor presidente. Había tenido el honor de haber representado al pueblo de Mendoza, habiendo sido legislador, me tocó un periodo de 2 años, pero tenía una experiencia sobre la militancia universitaria también, que me llevó a una percepción distinta de lo que fue el proceso de reforma. Me parece que el proceso de reforma debe ser separado del contenido mismo de la reforma. Tuvimos en ese proceso de reforma la voluntad de quien ejercía la presidencia, el doctor Carlos Menem, y la voluntad de quien había ejercido la presidencia, el doctor Raúl Alfonsín. Estoy, como diría Alfonsín, persuadido de que ambos tenían una concepción del poder como facultad y no como dominio. Si hubieran tenido ambos la idea del poder como dominio, no podríamos haber llegado a la reforma del año 94. Por eso lograron acordar, por eso lograron encontrar una vía de solución a una problemática que existía en ese momento.
A algunos les asusta el hecho de que hayan discutido la reelección del presidente, que no se puede opinar de otra manera. Ojo, que yo era contrario a la reelección del presidente. Eso se llama pluralismo, es decir, tener la posibilidad de tener distintas opiniones sobre una misma cuestión, debatirlas y ver si se encuentra solución o no se encuentra solución. Lo mismo que cuando se amplió la cantidad de miembros del Senado, 3 por provincia, 2 por mayoría y 1 por minoría. Algunos podrían haber pensado esto es una picardía, esto es para entorpecer. O la designación de los integrantes de la Corte de la Nación con 2/3 de los senadores presentes. ¿De qué hablamos? De poder. No nos olvidemos, empezamos por esto. Estamos hablando de poder. Y lo que se hizo en la reforma y lo que se planteó en la reforma fue la discusión del poder entre los órganos de poder y con relación a la sociedad. Por eso también está la incorporación de los tratados. La temática que pretendo, dentro del tiempo que tengo, es la independencia de los jueces. Voy a hablar de la independencia de los jueces y no de la independencia del Poder Judicial. Vamos a distinguir, porque no es lo mismo. Los tratados de derechos humanos hablan de la independencia de jueces, no la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial podría llegar a ser independiente con jueces dependientes. Si tenemos una corte que puede dar directivas, como el procurador le da directivas a los miembros del Ministerio Público, podemos llegar a tener un Poder Judicial independiente con jueces dependientes que reciban instrucciones. Eso es pésimo, por lo menos para nuestro modelo de república federal que tenemos. Entonces, así como los tratados hablaban y se incorporaron sobre esta independencia de los jueces, yo creo que ha habido una visión importante en esta reforma. Primero, se acentuó la independencia del juez. Segundo, con los tratados. Segundo, se profundizó la temática de la imparcialidad y lo que dice el maestro Alvarado Belloso, la imparcialidad. Es decir, los jueces no son parte. En un proceso no son ni deben ser parte. Por eso se estableció el Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, porque ese modelo respondía al modelo adversarial del juicio por jurado que era obligación establecer. No era cualquier modelo, no es amontonar funcionarios judiciales con distintos títulos que ejercen poderes, pero que en definitiva está todo mezclado, jueces, fiscales, defensores, no, con claridad, con precisión, un sistema adversarial. Y eso era la concreción, por eso se requerían jueces independientes, que creo que es lo que se trató de lograr con esta reforma. No es fácil poder desentrañar algunas problemáticas que me parece que también son muy interesantes respecto a esta reforma y respecto del Poder Judicial. La primera es, ¿qué concepto tenemos del ser humano? No me pretendo hacer filosofía, les aviso. Pero si nosotros tenemos el concepto del ser humano como el ser humano bueno, ¿no es cierto?, y la sociedad lo corrompe, como todos hemos escuchado alguna vez, o el ser humano es malo y entonces hay que ponerle límites, o el ser humano, como decía Locke, es como es. Bueno, nuestra Constitución responde a este modelo. Y responde no al modelo maniqueísta del hombre bueno o malo, sino de las acciones de los seres humanos. Por eso el artículo 19 habla de acciones privadas de los hombres. No es un accidente, es un modelo constitucional que responde a una idea. Por eso también los jueces tienen que tener las características propias de nuestro modelo constitucional. Es decir, es compatible, como fue compatible la incorporación de los tratados de derechos humanos que exigían jueces independientes. Pero esto está relacionado con ese modelo de reforma. La reforma también pensaba esto, si no lo hubiera incorporado. Los que participaron de la reforma
compartían estas ideas, como compartían una cuestión que es fundamental. ¿Quién es el dueño de la verdad? Parece que estamos volviendo a viejas épocas, ¿no? No estamos volviendo a viejas épocas. El problema de la verdad es fundamental, porque si alguien es el dueño de la verdad, quiere decir que alguien tiene derecho a imponer esa idea que tiene sobre la verdad. Eso es la antítesis del pluralismo. Fíjense que esta reforma fue precisamente pluralismo, pluralismo político, pluralismo jurídico, pluralismo social. Y de ahí nace precisamente que este concepto de la verdad no sea único, sino por el contrario, instrumental. Bueno, me voy a tener que apurar porque si no, no llego nunca. Voy a ir a un tema que me parece central, medios y fines, que está muy relacionado con los jueces y el proceso, pero también con la reforma. Decía Norberto Bobbio que el mejor resultado en una sociedad era el mejor fin conseguido por el mejor medio, pero que a veces fines no queridos eran aceptados como válidos cuando el medio utilizado era el correcto. Y daba dos ejemplos en la sociedad italiana, que fue el aborto y el divorcio. Aún los que estaban en contra del aborto aceptaron la ley de aborto y la de divorcio porque el medio en el cual se estableció las leyes fue el correcto, fue debatido, fue por referéndum. Esto es importante. ¿Qué ocurre con esta reforma? Exactamente lo mismo. No es el conjunto de disposiciones que había que votar en bloque o como algunos denominaban el paquete. No, se decidió en la sociedad, participó la sociedad. Y esto es muy importante, pero también es muy importante para los jueces porque esto consolida no solamente la relación medios y fines, sino que fundamentalmente consolida cómo debe actuar el juez, cuál es el paradigma del juez. Debe utilizar los mejores medios, no está para cumplir fines, no está para militar el juez, está para cumplir la ley, está para cumplir la ley según la Constitución y según los tratados. Y este es el paradigma de juez que surge después de la Constitución, que no era distinto del anterior, sino que fue profundizado este modelo. Para que no me vayan a retar, para ir concluyendo, muy sintéticamente les voy a decir algo que me parece que es una de las grandes problemáticas que hemos tenido en nuestro país, creo que en muchos lados. Aquello que se suele denominar o se puede denominar la judicialización de la política, es decir, aquellas cuestiones que deben ser decididas en los ámbitos políticos que no son decididos o que a sectores no les gusta y entonces los judicializamos. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros judicializamos temáticas que son propias de la política, después los políticos quieren manejar a quienes toman las decisiones en la justicia. ¿Qué nos sorprende después que quiera haber dominación del Poder Judicial, de los jueces? Si precisamente lo que están tratando es garantizarse el resultado, no quiero decir que sea bueno eso, es de la naturaleza humana saber que eso va a ocurrir. Y entonces nosotros tenemos que tomar las precauciones. Y acá voy concluyendo. Consejo de la Magistratura, muy cortito. El Consejo de la Magistratura, que era una solución a un problema europeo, del problema entre guerras, esta división de las sociedades europeas, tenían todo dividido, la cultura, la música, los colegios profesionales, está todo dividido y necesitaban encontrarle solución. Los consejos de la magistratura fueron precisamente su solución. Y nosotros ¿qué hicimos? Trajimos la solución al problema europeo. El problema que nos trajimos entre medio de la solución, el problema europeo. Y entonces transformamos a los colegios de abogados en una disputa política, porque así como se pretende que los jueces respondan a la dirigencia política, para poder asegurar que esos jueces respondan, entonces hay que dominar los consejos de la magistratura. De esa manera hay que asegurarse quién es el representante del colegio de abogados, quién es el representante de la asociación de magistrados o de la federación de magistrados, quién es el representante de las universidades. Y acá aparece otro problema mucho más grave,
que es la discrecionalidad en la forma en que se dan los puntajes a los candidatos, a los postulantes. Porque a mayor discrecionalidad, mayor injerencia política. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en todos los ámbitos. Trabajar desde la cátedra, desde la universidad. Los dirigentes políticos que tienen que trabajar desde la política, sea desde su partido, sea desde el Congreso o del puesto que tengan. Los empresarios también, porque las garantías del progreso de una sociedad va a depender también de que tengamos jueces que respondan a la Constitución y la ley. Porque entonces vamos a tener reglas y van a ser cumplidas. Y cuando no se cumplan, los jueces deben ser garantía de que esas reglas se cumplan. Muchas gracias. Gracias. Impecable, doctor, impecable con el tiempo. Bueno, con nosotros ahora el doctor Miguel Figueroa Valerio, vicario, perdón, es ministro de la Corte de Justicia de Catamarca con nosotros. Bueno, muchas gracias. Lo mío va a ser, aprovechando el tiempo, puntual. Quiero referirme a 30 años de la Reforma. Siempre, bueno, existen luces y sombras. Quiero marcar detalles que a mí me llaman la atención de la Reforma. Por ejemplo, hay coincidencia en que hubo artículos perdidos. La ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución, la ley 24.309, había establecido en el artículo 2 que la finalidad, el alcance y el criterio de la reforma constitucional iba a ser la que marque el artículo 2 que condensa el núcleo de coincidencias básicas. A su vez, se explicó aquí también en estas jornadas que en el artículo 5 de esa ley que declara la necesidad de la reforma se establecía que la votación iba a ser una votación de totalidad, es decir, el voto afirmativo implicaba la aprobación de todos y cada uno de los artículos en su texto y el voto negativo el rechazo de todos los artículos. Incluso se estableció un artículo 6 en el que se impuso la sanción de nulidad absoluta para el caso que la modificación de la Constitución no contuviera alguno de esos artículos en la extensión establecida en el núcleo de coincidencias básicas fijado en el artículo 2 de la ley que declaró la necesidad de la reforma. Dicho esto, el artículo 2, inciso L de la ley declarativa de la reforma, establecía que los proyectos de ley que tuvieran como materia el derecho electoral o de los partidos políticos debían ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros. Este fue muy conocido el caso del artículo perdido, porque cuando la Convención finalizó, ese texto no estaba en la Constitución y hubo que dictar una ley ordinaria, que fue la ley 24.430, sancionada, promulgada el 3 de enero ya del año 1995, en el que en el primer artículo se ordenó el texto de la Constitución y en el segundo se dejó salvado que se estaba incluyendo un segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución con ese texto olvidado. Tanto es así que algunos textos de la Constitución lo contienen y otros no contienen ese segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución. En esto no hay dudas. Yo lo que creo también es que hay párrafos olvidados en la reforma de la Constitución. En primer lugar, el artículo 2, inciso GF, establecía, para que contenga el texto constitucional, que las cámaras debían manifestarse expresamente y que se prohibía o se excluía en todos los casos la sanción ficta de proyectos legislativos. Incluso el propio artículo 2 aclara que el sentido de esa norma estaba referido tanto a los proyectos aprobados por una de las cámaras y que esté en tratamiento en otra de las cámaras, como el caso de los que se conocen como proyectos de urgencia, proyectos de leyes de urgencia, como rige en el país trasandino, en Chile, por ejemplo, que se exige un tiempo para su tratamiento y si no, el plazo importa el rechazo del proyecto. Pero aquí que el artículo 82 de la Constitución Nacional establece que se excluye en todos los casos la sanción ficta. Le está faltando el párrafo que refiere
a que la sanción ficta prohibida es de proyectos legislativos. Y la ausencia de ese párrafo genera confusiones, porque parece decir que en todos los casos no puede el Poder Legislativo expresarse de modo ficto o presunto. Y esto sabemos que no es así. El propio artículo 115 de la Constitución sanciona con la clausura del proceso político el enjuiciamiento que en 180 días no se pronuncie. La propia cláusula transitoria octava de la Constitución establece la caducidad de los decretos delegados que no hubieran sido ratificados, es decir, que existe rechazo ficto del Congreso que no tiene por qué estar prohibido y solo puede surgir dudas por el defecto de no haber incluido ese último párrafo en el artículo 82 de la Constitución. Es más, para mí, en todas las funciones de control del Poder Legislativo respecto de la actuación del Poder Ejecutivo, no tiene por qué regir el artículo 82, porque siempre está referido, como decía el artículo 2 de la ley que declaró la necesidad de la reforma, se refiere a sanción ficta de proyectos legislativos. En segundo lugar, otro párrafo que para mí está perdido, está olvidado en la reforma de la Constitución, y es tal vez más importante, es que el artículo 2GA de la ley 24.309 establecía que la Constitución debía decir: el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, y acaba esto, en materia penal, tributaria, electoral y de los partidos políticos. Ojo con ese último párrafo, porque el actual artículo 99, segundo párrafo de la Constitución, no lo contiene. Nuestra Constitución dice que se excluye en todos los casos bajo sanción de nulidad absoluta e insanable la emisión por parte del Poder Ejecutivo de disposiciones de carácter legislativo. Punto. Y eso conduce a un error, porque si la nulidad es absoluta, significa que no puede ser ratificada. Y si no pudiera ser nunca ratificada, sería un contrasentido y una contradicción que el propio artículo 99.3 de la Constitución establezca en el cuarto párrafo la creación de una comisión bicameral casualmente de ratificación de los decretos de necesidad de urgencia. Si la nulidad fuese siempre absoluta e insanable, no podría nunca existir una comisión de ratificación de lo que no puede nunca sanearse. Dicho esto, dos detalles más que me interesan destacar de la reforma. La Corte de Justicia de la Nación, en un famoso caso Bernardes, dijo que es útil lo que diga cada legislador o cada convencional en la reforma, pero que lo importante verdaderamente es lo que diga el miembro informante, el presidente del bloque, porque eso le da sentido en el debate parlamentario a la norma sancionada. El presidente del bloque mayoritario del justicialismo era el convencional Alacino. Discutiendo de dónde se adoptaba el régimen de los decretos de necesidad de urgencia, si era el español o si era el italiano, o bajo las chanzas del convencional Álvarez respecto de que se estaba adoptando en realidad el criterio del régimen Bauzá, decía él, porque no era ni italiano ni español, dice textualmente el convencional Alacino que, luego de señalar que se estaba tomando el régimen español, que estábamos tomando la Argentina todas las materias prohibidas en el régimen español, pero que la salvedad era que la Argentina agregaba expresamente una materia no contemplada en el régimen español y que era la prohibición de dictar DNU en materia electoral. Eso lo dice en la versión taquigráfica, en el tomo 3, página 2687, expresamente. Estamos innovando, dice Alacino, estamos agregando la materia electoral como prohibida en los DNU. Ahora, eso es llamativo. Para el que quiera leer ese párrafo de Alacino, presidente del bloque mayoritario, está transcripto en el voto del juez Petracci en la causa Verocci contra Poder Ejecutivo del año 99, que es la que marcó la tendencia de interpretación de los DNU en la Argentina. No voy a entrar en eso, pero es la continuada en Consumidores Argentinos, Asociación Compañías de Seguros, Pino Severino, etc. Pero en la causa Verocci, en el fallo, en el voto del juez Petracci, está transcripta la opinión de Alacino. Ahora, esto genera incertidumbre, genera desconcierto, porque todos sabemos que en el régimen español las materias prohibidas son 4. No se puede dictar DNU en materia de instituciones básicas del país, en lo que refiere a comunidades autónomas, en lo que refiere a derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y en materia electoral. Es decir, la materia electoral ya estaba contenida en el régimen español.
La Argentina prohíbe los DNU en materia penal, tributaria, electoral y los partidos políticos. Es decir, es coincidente la materia prohibida en la Argentina con la española. Cuando leí esa expresión me causó incredulidad e incertidumbre porque es un contrasentido decir que estamos agregando algo que casualmente era idéntico en el régimen modelo, en el régimen español. Otro aspecto que me interesa destacar es que, a mi modo de ver, la Convención Constituyente, la Convención Constituyente debió adoptar respecto de los DNU ya dictados el mismo criterio que adoptó respecto de los decretos delegados ya dictados. La Constitución, en la cláusula transitoria octava, estableció que todos los decretos delegados que no sean ratificados en el plazo de 5 años perdían vigencia. Eso debió hacerse también respecto de los DNU, porque de otro modo miren lo que ha pasado. En el año 2021, la Corte Argentina, en el caso Pino Severino contra Estado Nacional, luego de 24 años declaró la inconstitucionalidad por falta de ratificación legislativa de un decreto de Menem del año 97. Pasaron 24 años y esto es imposible de aceptar, imposible que yo pueda terminar. Quiero decir que no hace falta reformar la Constitución para darle su real sentido, hace falta reinterpretar la Constitución en los términos en los que deben tener realmente. Pero para eso tenemos que concebir que si el modelo fue el régimen español en los DNU, es distinto a la idiosincrasia y la cultura porque España tiene un sistema parlamentario donde el poder legislativo se renueva por totalidad de sus miembros cada 4 años, no hay renovación parcial como en la Argentina. Entonces, renovados todos sus miembros, todo el Congreso de Diputados es el que ratifica la designación del presidente de la Nación. Entonces, cuando el presidente dicta un DNU y lo remite al Congreso de Diputados, porque en España no va también al Senado, sino va solamente al Congreso de Diputados, es distinto el soporte, porque lo está remitiendo al órgano que le dio su designación. En la Argentina sabemos que al renovarse por mitad de los cuerpos legislativos, aún ganando la elección, el gobernante tiene a lo sumo la mayoría absoluta de la mitad de los miembros que se renovaron. Es decir, siempre cuenta con minoría. Veamos si no lo que ocurre hoy con el presidente Milei. Dicho esto, 4 o 5 conclusiones de 1 minuto. Si el artículo 81 de la Constitución Nacional establece que ningún proyecto que sea desechado totalmente puede ser reiterado en el año, pues tampoco puede reiterarse, debiera aplicarse el mismo criterio, modificarse la ley 26.122 que regula los DNU, y un DNU rechazado no puede nunca reiterarse en el año de su dictado, porque es el espíritu del 81 en la Constitución respecto de los proyectos de ley rechazados, también respecto de los observados totalmente. Si no, veamos la experiencia de Italia. En Italia se llegó al punto que se reiteraron 29 veces el mismo DNU, hasta que la Corte Constitucional Italiana declaró su inconvencionalidad en la sentencia famosa que es la 360 del año 96. Es decir, no era conocida por los convencionales porque fue posterior a la reforma. En segundo lugar, si el artículo 78 de la Constitución para sancionar una ley requiere la aprobación en ambas cámaras, también sería lógico que el DNU requiera para ello, por lo menos, que tenga la aprobación de ambas cámaras, es decir, el rechazo de una de las cámaras es suficiente para la pérdida de validez, porque le estaríamos dando menor garantía a las normas que a los decretos. Y la norma dictada por el Poder Ejecutivo es facultad excepcional, es una norma provisoria, es norma provisional, no puede tener más garantías que la ley. En tercer lugar, el artículo 21 de la ley 26.122 expresa que las cámaras deben proceder al inmediato y urgente tratamiento del DNU, pero esto no es suficiente. Debe seguirse el modelo de Brasil o el modelo de España, que establecen 30 días para el tratamiento del DNU. En Italia se establecen 60 días para el tratamiento, pero siempre hay que establecer un plazo. Si no, nos va a pasar lo de Pino Severino, que pasan 24 años. Y si transcurre el plazo, el silencio tiene que implicar el rechazo del DNU. Para eso no es obstáculo el 82, por lo que dije antes, porque la prohibición de sanción ficta es solo para los proyectos legislativos, no para la actividad de control del legislativo sobre el ejecutivo. Es el criterio que adoptó estos 3 países, Italia, España y Brasil, y es el criterio saludable que adoptó Chubut y la Ciudad Autónoma. El transcurso del tiempo implica la pérdida de vigencia del DNU.
y dos aspectos cruciales. Primero, cortito, dijo el doctor Barra que el artículo 75, inciso 22, implicaba la incorporación de los tratados en las condiciones de su vigencia. La reforma es del año 1994. ¿Cuáles eran las condiciones de su vigencia? El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 30, prohíbe la restricción de derechos si no es por ley. ¿Qué significa ley? Uruguay preguntó qué significa ley, opinión consultiva. Y la Corte Interamericana, con la participación de un amigo curial argentino, Raúl Vinuesa, por unanimidad estableció que la restricción por ley que establece el artículo 30 es ley formal. Es decir, no puede haber restricción de derechos por decreto. El único mecanismo de restricción es el parlamentario, porque es el órgano plural de representación del pueblo por excelencia, porque están las mayorías y están las minorías, porque las minorías pueden plantear posturas disidentes, porque pueden, por el principio de luz y taquígrafos, involucrar a la sociedad para que se eviten los excesos parlamentarios. Entonces, no puede existir restricción de derechos por DNU, porque viola el artículo 30 del Pacto de San José de Costa Rica, conforme a opinión consultiva de la Corte Interamericana 6/1986. Son vinculantes las opiniones consultivas, lo dijo la Corte Interamericana, opinión consultiva 21/14, las opiniones consultivas son vinculantes. Nos vinculan las opiniones consultivas de la Corte, ley 23.054, artículo 2. Aceptamos a la Corte Interamericana como intérprete de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, no puede haber restricción de derechos sin ley formal. Un DNU no puede restringir derechos. Y para terminar, dos cositas. Primero, si el artículo 23 de la ley 26.122 establece que los DNU se aprueban por ambas cámaras con mayoría absoluta de los miembros presentes, mayoría simple, eso implica que implícitamente está prohibido el dictado de DNU en aquellas materias donde la Constitución establezca mayorías agravadas, porque sería un contrasentido. La reforma de la Constitución o el otorgamiento de jerarquía a los tratados requiere de los 2/3 de los totales de los miembros. No podría entonces un DNU que puede ser aprobado por mayoría simple contener esas materias. El régimen que regule la coparticipación, el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General, la iniciativa popular, la consulta popular, son todos institutos donde la Constitución exige para su regulación mayoría absoluta del total de los miembros. Jamás podría entonces contener un DNU esas materias porque pueden ser aprobadas por mayoría simple, es decir, sobre los presentes. Esto sería entonces una materia implícitamente prohibida que se suma a las expresamente prohibidas que están expresamente mencionadas en el artículo 99.3, penal tributario, electoral y de los partidos políticos. Y por último, ahora sí para terminar, es cierto lo que se dijo aquí, lo dijo Robert Marcial. Es muy importante que el artículo 36 de la Constitución haya incorporado la expresión nulidad en la Constitución. Lo hizo también la Convención Constituyente que sancionó la primera Constitución en el país. La Constitución de 1853 incluye la palabra nulidad referido a la suma del poder público o a las facultades extraordinarias por la experiencia argentina en el artículo 29. Pero es sumamente importante no perder de vista que el tercer supuesto en el que nuestra Constitución incluye la nulidad absoluta e insanable es en los DNU. En consecuencia, cuando el juez advierta la existencia de un DNU en materia prohibida, no solo debe declarar la inconstitucionalidad, sino que además debe expresamente añadir a esa declaración la nulidad constitucional, porque los efectos son distintos, porque hay efectos erga omnes, expansivos, incluyendo incluso a los que no han sido parte de la acción judicial. Bueno, espero que les haya entretenido. Muchas gracias por haberme escuchado. Poquito nada más, poquito. Con nosotros ahora el doctor Germán Musamia, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén. Muchas gracias, Germán, querido. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización, en la persona del doctor Amaya y el doctor Mesetti, y por supuesto a nuestra anfitriona, la doctora Patricia Fernández. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, provengo de la ciudad de Neuquén, de la provincia de Neuquén, el Poder Judicial de Neuquén, y cuando preparábamos con los compañeros de panel la temática, nos pareció bueno ofrecer variedad de temas de la reforma constitucional.
Como la propuesta de la invitación parte de cuál puede ser la visión del Poder Judicial respecto a la reforma, tal vez una forma de abordar el desafío es pensar cuáles son los temas incorporados a la reforma que han venido a los poderes judiciales pidiendo algún tipo de pronunciamiento o de tratamiento judicial. En este caso lo que voy a proponer es hablar de lo que algunos han denominado la cláusula indígena, que es la contemplada en el artículo 75, inciso 17 del texto de la Reforma Constitucional del año 94. El artículo 75, todos conocemos, habla de las funciones del Congreso de la Nación. El artículo 75 dice: el Congreso deberá, y al abordar el inciso 17, comienza diciendo, reconocer la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas argentinas. Luego continúa afirmando que tiene como rol el Congreso de la Nación garantizar, este es el verbo que utiliza la Convención para instruir al Congreso, el respeto a la identidad y la educación bilingüe e intercultural. Luego habla de también disponer que el Congreso disponga lo necesario para reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas y reconocer el dominio y la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, además de también reconocer la necesidad de asignar otras tierras necesarias para el desarrollo de las comunidades. Finalmente también dice que el Congreso de la Nación, en esta cláusula 75, inciso 17, debe asegurar la participación de las comunidades en los asuntos vinculados al medio ambiente y en cualquier otro asunto que pudiera afectar a las comunidades. Este es un texto, bueno, tiene una riqueza enorme que haya convencionales constituyentes del 94 presentes entre nosotros con los que hemos compartido charlas desde ayer, porque este texto fue, el doctor Araoz comentaba que iba a ser el miembro informante del despacho de la comisión de redacción que proponía al Pleno la incorporación del 75, inciso 17, que fue llamativo. Si uno consulta el diario de sesiones de la Convención, se estaba tratando 11 de agosto del 94, el orden del día número 10, estaban tratando habeas corpus y habeas data, y en forma muy llamativa, todos los convencionales estaban atentos a que de la comisión de redacción difundieran entre los convencionales el despacho mayoritario que iba a convertir este inciso 17. En medio del debate, hay un debate interesante sobre si admitir la inclusión, o como orden del día número 11, de este punto, termina incorporándose, termina siendo un despacho único, porque el despacho de minoría que se acompañaba termina desechándose, y en definitiva termina proclamándose, y lo que quedan autorizados los convencionales es a luego hacer inserciones como anexo al final, que también lucen algunas. Hay una inserción muy interesante del doctor Díaz que nos estuvo acompañando también sobre esta temática. ¿Cómo se llega a este tema? Hemos escuchado en las exposiciones anteriores que algunos de los ejes principales de la reforma fue limitar el presidencialismo, reforzar el federalismo e incluir nuevos derechos. En este grupo de nuevos derechos se inserta esta cuestión de los derechos de las comunidades indígenas. Si yo les dije, recuerdo también lo que decía en su exposición el doctor Díaz cuando dijo hay que circunstanciar lo que uno dice. Si nosotros hoy dijéramos que las funciones del Congreso de la Nación son proveer lo necesario para proteger las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y procurar su conversión al cristianismo, nos espantaríamos. Eso decía el 67, inciso 15, de la Constitución Nacional de 1853. El antecedente inmediato con el que se llega a la reforma constitucional del 94 en esta materia era esto. Trataba a los pueblos originarios como indios con los que se debía conservar, con las herramientas que diera el Congreso, un trato pacífico y procurar lo necesario para convertirlos al catolicismo. ¿Por qué la Convención tuvo entre sus temas esta temática de pueblos indígenas argentinos? La Convención fue del 94, la ley que declara la necesidad de la reforma es de diciembre del año 93, pero en marzo del año 92
se había dictado la ley 24.071, que es la que ratifica en la República Argentina la Convención de Derechos de los Pueblos Indígenas, el convenio 169 de la OIT. Es decir, ya era normativa aplicable en la República Argentina, la convención es muy completa en los temas que desarrolla, pero entre ellos tiene artículos, entre el 13 y el 19 de la convención, que ya trataba temáticas de la tierra. ¿Por qué les decía al inicio esta cuestión de cuáles son los temas que vinieron al Poder Judicial? De los que describí como el contenido del inciso 17 del artículo 75, hablé de reconocer personería jurídica, hablé de reconocer el dominio y la posesión en las tierras que tradicionalmente ocupan y hablé de asegurar la participación en las decisiones. Eso se sintetiza en 3 cuestiones que han sido judicializadas, han tenido distintos planteos y que tienen mucha actualidad. Y tal vez lo que conversemos aquí ayuda para entender las noticias que estamos recibiendo por medios de comunicación los últimos meses. Lo que estamos hablando es, hay voces para las 2 posturas posibles, pero existe un registro de comunidades indígenas, existe un registro nacional, que hace muy poco ha dejado de existir, existen registros provinciales o existen reconocimientos de comunidades indígenas anteriores a la reforma constitucional de 1994. En materia de consulta, que es el inciso final el párrafo final del inciso 17, hay provincias como la de Neuquén, que tiene una gran presencia de comunidades indígenas muy activas en todo el territorio provincial. Se sancionó primero por decreto y luego por ley provincial un protocolo para consulta libre, previa e informada, para poder hacer operativa esta cuestión de en qué contexto, en qué condición, con qué alcance se operativiza la consulta previa a las comunidades con relación a proyectos que afecten el medio ambiente o que afecten intereses que de alguna manera los puedan alcanzar. Nosotros en Neuquén hemos tenido cuestiones que han llegado a la Corte, han pasado por el Tribunal Superior de Justicia, donde hemos tenido que tratar cuestiones de registro de comunidades, cuestiones de protocolo de consulta previa y sobre todo lo que está instalado es la cuestión de la posesión y dominio de las tierras que las comunidades, se dice que son las registradas, tradicionalmente ocupan. Hay que entender la cláusula del artículo 75, inciso 17 del año 94, con la declaración de emergencia en materia de posesión y dominio de tierras del año 2006, que es la ley 26.160. Esa ley ha dispuesto en su artículo primero declarar la emergencia en materia de posesión y de dominio de las comunidades indígenas registradas con relación a las tierras que tradicionalmente ocupan. El debate parlamentario de esa ley también es interesante. Neuquén, hay una diputada de Neuquén que votó en contra de la ley 26.160, con una inserción final en el diario de sesiones muy extensa y muy fundada también. Otro diputado de Neuquén votó a favor de la ley de emergencia. La ley de emergencia dispone primero la declaración legislativa de emergencia, suspende todas las sentencias y los actos administrativos que impliquen el desalojo de comunidades de tierras, insisto con lo mismo sobre lo que voy a hacer un comentario final, que tradicionalmente ocupan. Y le ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, que realice un relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan, invita a integrar en un comité plural a las provincias también para aportar la documentación. ¿Cuáles son los temas que han ingresado a los poderes judiciales derivados, al menos al de Neuquén y en la Corte Suprema, derivado de esto? Hay voces que sostienen que las comunidades indígenas no necesitan ningún tipo de registración. Las comunidades indígenas existen porque sí, por lo tanto no necesitan cumplir ningún recaudo. Recientemente una resolución del INAI ha dispuesto que no va a registrar más comunidades como autoridad nacional, delega eso a las provincias que lo han hecho. En la provincia de Neuquén existe un registro, se lleva adelante ese registro. Neuquén tuvo en el año 2013 alguna diferencia de criterio con el Estado Nacional, judicializó en la Corte una pretensión de anulación de actos administrativos y acción declarativa de certeza, porque, sí, lo tengo, muchísimas gracias, porque Nación había
registrado, había brindado autorización para funcionar a comunidades que Neuquén no había autorizado. Ahí había una cuestión, entonces lo que definió la Corte en ese caso, que se llama Provincia de Neuquén con Estado Nacional sobre anulación de acto administrativo, es justamente esta cuestión de el mismo artículo 75, inciso 17, al finalizar dice que todas las funciones que está definiendo en el Congreso de la Nación deben realizarse en forma consensuada con las provincias en las que estén radicadas las comunidades. Y finalmente ha habido un tema que ha generado bastantes planteos sobre cuál es el alcance que corresponde dar a esta cuestión de la posesión de las tierras que ocupan. Cuando el artículo 75, inciso 17 y la ley 26.160 aluden a tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, ¿están poniendo algún límite temporal? ¿Están diciendo que las tienen que ocupar antes del 94 la Constitución o antes del 2006 la ley de emergencia? ¿Existe algún límite temporal? Estas son las cuestiones que han sido planteadas. Luego, cuando se habla de la posesión que se pide a las comunidades en esas tierras, ¿de qué posesión hablamos? ¿De la posesión del Código Civil? ¿De la posesión que las comunidades podrían describir como que en su contexto de pautas de convivencia comunitaria son las adecuadas para que eso sea posesión? Hay mucho escrito en el diario de sesiones de la Convención Constituyente cuando hablan de entender que el cambio de paradigma de la Constitución del 53 a la versión del 94 implica respetar que la relación del individuo con la tierra, cuando se habla de comunidades indígenas, parte de un presupuesto totalmente distinto a la figura del derecho civil tradicional que se puede tener del Código anterior al 2015. ¿Por qué digo anterior al 2015? Porque luego de la reforma del 94 y de la Ley de Emergencia 26.160, el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia desde agosto del 2015, ha contemplado expresamente en el artículo 18 la figura de la propiedad comunitaria. Esto en términos de nosotros en el tribunal, en la sala civil que yo integro, hemos tenido cuestiones de interdicto donde se ha planteado cuál es el alcance y el momento en que se puede plantear la suspensión de la ley 26.160. Hay quienes han pedido que se suspendan los procesos. La ley literalmente dice se suspenden las sentencias de desalojo o los actos de desalojo, pero esto es un planteo judicializado, que se debe suspender el proceso. ¿De qué momento estamos hablando de la posesión? ¿De qué tipo de posesión? Porque también se han traído a tribunales planteos en los que las comunidades manifiestan que no es necesario realizar ningún acto material de posesión sobre la tierra que se pretende como propia y comunitaria, sino que alcanza con esa vinculación que tiene un gran contexto ancestral, emotivo, subjetivo, comunitario, donde tal vez no ha habido un acto material de presencia en el lugar que pretenden que se reconozca como dentro de la figura del dominio comunitario. En definitiva, tampoco la provincia de Neuquén, el Tribunal Superior de Justicia durante este año ha dictado algunos pronunciamientos, algunos acuerdos de fondo y algunas resoluciones interlocutorias de forma, donde ha ido intentando sentar un criterio sobre estos temas que les estoy diciendo. Los pronunciamientos del tribunal están yendo a la Corte. La Corte lo que tiene en relación con Neuquén es un fallo que se llama Comunidad Mapuche Catalán con Provincia del Neuquén, donde por una omisión al deber de consulta previa en un proceso de municipalización de Villa Pegüeña y Moquehue en la provincia de Neuquén, la Corte entendió que era inválido lo actuado. Sin embargo, como se pronunció 16 años después, entendió que institucionalmente era difícil sostener la nulidad de todos los actos institucionales cumplidos por las autoridades que asumieron consecuencia de la ley provincial que municipalizó y llamó a elecciones. Por lo tanto, en definitiva, lo que manifestó la Corte, si bien en el fallo original dice que declarar la nulidad de la ley provincial de la municipalización por la consulta omitida, cuando a instancias de una aclaratoria de la Fiscalía de Estado Provincial se le dice qué es lo que tengo que hacer si la consulta la omití, pero el municipio existe, la Corte aclara y le dice, bueno, sí, aquella consulta que usted omitió no la puede hacer ahora porque el municipio existe, de hecho ya cambió de categoría de municipio también por la cantidad de habitantes, pero en lo futuro dele participación a la comunidad. La Corte no resolvió en definitiva y devolvió a la provincia de Neuquén y puso al Tribunal Superior de Justicia como autoridad
supervisión de la ejecución de esa sentencia. En definitiva, estoy terminando, me quedan 30 segundos. La temática, verán que es una temática que ha sido incorporada desde un paradigma absolutamente distinto en la reforma constitucional del año 94. Se escuchan muchas noticias donde se escucha de la Corte Suprema invalidó un fallo de Río Negro Hay que profundizar de qué se trata cada caso en concreto y cuál ha sido la razón por la cual se ha llegado a una decisión judicial. No hay que manosear lo que la Convención Constituyente del 94 consagró con mucha expectativa. Tal vez lo judicializado de ese inciso ha superado la expectativa que pudieron haber tenido los convencionales en ese momento, pero lo que hizo la República Argentina en la Constitución del 94 no ha sido más que cumplir con el convenio de la OIT y con mucha normativa internacional preexistente que reconoce el derecho. Lo difícil en estas situaciones es buscar el equilibrio en la convivencia y en el reconocimiento de derechos desde la Constitución y las leyes que se han dictado. La Ley de Emergencia 26160 aspiraba a tener una vigencia de 4 años en el 2006 y sigue vigente hasta noviembre del 2025. Podríamos hablar el resto de la tarde de si eso es una situación de emergencia, y los relevamientos territoriales no se realizaron y no se terminaron. Por lo tanto, es difícil que la emergencia termine si los relevamientos que debían hacerse, nación y provincia, no se terminan. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuamos ahora con el doctor Mariano Llorens, que es juez de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Espero tener ordenado algunas cosas que escribí y que no me intimide con esos papelitos amenazantes y pueda... Más cerca. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, decía que estaba intentando decirle que ella no me pelee con esos papelitos amenazantes con el tiempo, porque trato de tener más o menos ordenado lo que les iba a decir, pero me voy a permitir una introducción. La reforma constitucional que hoy estamos homenajeando, entre tantas otras veces, en palabras de sus protagonistas, más allá de lo que uno ha leído y ha escuchado, el doctor Arauz, el doctor Hernández, el doctor Díaz, el doctor Barra, todos aquellos, el doctor Llanos, todos los que han compartido esa experiencia con nosotros, los muestran a ellos como una especie de paréntesis en la historia. No es común que semejantes protagonistas nos muestren lo fácil que es convivir y las deudas que nos generan a los que tenemos que continuar esta tarea. Trataré de abordar, como nos distribuíamos con el doctor Busani en los temas, abordar algún tema más específico desde mi rol, ¿no?, como operador del sistema judicial. Y mi mirada sobre la manera en la que nosotros funcionamos a partir de la incorporación al texto constitucional de un instituto extraño al orden constitucional argentino, que es el Consejo de la Magistratura. Pero que para mí, a pesar de, y esto es una diferencia que puedo tener con algunos de mis colegas, generó un trabajo adicional vinculado con los límites al poder que nosotros tenemos que recoger para poder hacerlo más fructífero. Y esa es la importancia de ese instrumento, más allá del que el diseño, por cierto, no ha sido el perfecto y no podía serlo. Y acá los jóvenes que están acompañándonos seguramente tendrán más posibilidades. A mí me lo descubrió uno de mis hijos, no lo descubrí yo. En Spotify hay un podcast que se llama Generación 94, que tiene todas las explicaciones de qué es lo que ocurrió durante ese tiempo por parte de sus protagonistas. Y es una maravilla escuchar todo lo que eso nos da de información para poder situarnos en el contexto histórico, como destacaba el doctor Arauz, en el que se tomaron esas decisiones. Y los antagonismos que reinaban en ese momento.
El doctor Arauz tenía al lado a Bussi, estaba Aldo Rico y Pino Solanas, estaba Raúl Zaffaroni y estaba, no sé, un montón de gente más completamente diferente. Y esos antagonismos, lograr 308 o 305 convencionales que por unanimidad sancionaron un texto constitucional, es una maravilla que es para destacar. Dicho esto, como todos sabemos, y en la sala los destacadísimos juristas que nos acompañan lo han abordado con toda precisión, el texto de la Constitución Nacional es un documento vivo. Está sujeta siempre a la interpretación por parte de los jueces a través del control difuso de constitucionalidad, fundamentalmente por parte de sus intérpretes últimos, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ahí que hoy estemos recordando y celebrando uno de los momentos que la propia Constitución prevé para sí misma, que es su reforma. Ahora bien, respecto de la reforma de 1994, me apropio de una calificación que ha sido repetida en esta reunión y yo reafirmo. Fue probablemente la asamblea democrática más importante de la historia argentina del siglo pasado y en nuestra corta historia constitucional. Y digo corta no por joven, sino porque las sucesivas interrupciones al orden democrático ocurridas desde 1930 en adelante y hasta el restablecimiento pleno de la institucionalidad en 1983, la transformaron en, como dijo el doctor Arauz, fue pisoteada, al doctor Díaz también lo dijo, fue pisoteada y mancillada un montón de veces. A pesar de eso, hubo los intentos de reforma que hubo durante este periodo, de las cuales dejaron algunos institutos muy valiosos que fueron respetados en el texto constitucional, no pueden mirarse sino a partir del clima de época, político de la época, y las disputas que en algunos casos, en esos procesos cortos, 47 y 60 y pico, provocaron la exclusión de sectores de pensamiento, y eso es algo que la Convención de 1994 desterró completamente. No las discusiones, sino la exclusión del pensamiento diverso. Por el contrario, en 1994 se dio ese hecho absolutamente excepcional de nuestra historia reciente. El hecho de haber consensuado horizontalmente todas las ideas políticas representadas en la Convención, y no es necesario mencionarlos puntualmente, porque todos sabemos que desde el pensamiento más de derecha hasta aquellos pensamientos más de izquierda tuvieron amplísimas posibilidades de expresarse y aportar ideas que se iban sintetizando en el texto, y en esto un reconocimiento a sus redactores, ¿no? A las personas que se encargaron realmente de sintetizar y plasmar las ideas concretas. Recuerdo que el doctor Rosati decía que en un momento Pino Solanas le trajo un artículo que tenía 4 carillas. Y decía, no, esto hay que sintetizarlo de alguna manera. Y bueno, y se pudo lograr plasmar las ideas que él tenía en lo que él quería reflejar. No puedo dejar de mencionar también, sin hacer una enumeración que pecaría de omitir alguno, el protagonismo y las enriquecedoras discusiones lideradas por las figuras más notables y rutilantes de aquel momento político argentino. A ellos, claro está, se sumaron los juristas más destacados, tanto en el recinto como asesorando a la Convención Constituyente. 3 de ellos accedieron luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el presidente actual, su vicepresidente como asesor de Raúl Alfonsín y su actual ministro decano. A ellos vaya mi reconocimiento. Todo el desarrollo de esa asamblea, el enorme trabajo que realizaron los coordinadores de las comisiones y quienes tuvieron a cargo la redacción definitiva, fue la materialización de los acuerdos logrados de una magnitud nunca antes vista entre nosotros. Esta es, teniendo en cuenta el título de la convocatoria de este panel, a mi juicio, la primer mirada que desde el Poder Judicial debemos tener. Y no es una mención menor, porque nosotros, y sobre todo los colegiados, estamos acostumbrados al consenso, a los acuerdos, a tomar decisiones en consenso. Y este ejemplo de consenso en el parlamentario, constituyente en este caso, también se traslada a nuestros ámbitos propios. Ese ejercicio, siendo él mismo el primer aspecto positivo para destacar de la reforma, se mostró también tan vital como difícil, como lo demuestran los recuerdos que nos compartieron sus protagonistas. Así todo,
el consenso se impuso por sobremayorías circunstanciales que en casos puntuales se pudieran haber conseguido para la aprobación de alguna disposición. Esa búsqueda para la sanción por unanimidad dejó atrás rivalidades, porque lo que estaba en juego era mucho más importante que aspectos individuales. El tiempo que tengo reservado no me va a permitir abordar todas las expresiones nuevas que ingresaron en el texto, lo que seguramente mis colegas se encargarán de subsanar. Pero lo que vengo diciendo deriva de la importancia de destacar que solo algunas de las incorporaciones al texto constitucional para hacerlo más moderno. Y específicamente me refiero a aquellas dirigidas fundamentalmente expandidas en la idea de la reforma, es limitar el poder de las mayorías, evitar la concentración del poder, como por la incorporación del tercer senador, por ejemplo, o la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros, que también es un elemento extraño a nuestra cultura constitucional, mucho más cercano a la idea parlamentaria que tenía a lo mejor un sector político representado en la Convención, pero que debía adaptarse, tomando ese instrumento, a limitar el hiperpresidencialismo y a su vez protegerlo para que el jefe de gabinete de ministros pueda ser una especie de fusible frente a cualquier intento desestabilizador. Y el Consejo de la Magistratura, que en este punto nosotros que trabajamos en tribunales colegiados, superiores tribunales, en mi caso en la Cámara, y lo veo trabajando la Corte, tratar de limitar las funciones de la concentración del poder que tiene en el proceso de designación de jueces, con nuestros representantes del Consejo de la Magistratura, son algunos de los objetivos que se propusieron. Estas limitaciones en un proceso de construcción democrático muestran que el esfuerzo reformista dejó claramente aspectos muy positivos, pero también dejó mucha tarea por hacer, pues los consensos alcanzados lograron mostrar solo los contornos de las coincidencias básicas. Luego había que completar la tarea. En esto, la verdad, nosotros tenemos... me empezás a bombardear. Tenemos que tener en cuenta que esos contornos de la idea del constituyente plasmados en el constituido nos devolvían a nosotros, a los actores del sistema, la obligación de profundizar esas reformas introducidas para mejorar los institutos. En este sentido, vuelvo a decir que esos aspectos positivos para resaltar lo que siguió a la tarea dejó pendientes la reforma. Puedo decir que las deudas que debían ser cubiertas, sobre todo en el ámbito del Consejo de la Magistratura, no han sido saldadas. Como lo destacaron en su intervención los convencionales Paisao, García Lema, Antonio María Hernández, en ese momento la sociedad reclamaba por jueces independientes, probos, formados. Como recordaba algún constituyente, cuando el presidente Mitra designó su primera corte, pidió un gran abogado y no un mitrista. Y esa es la construcción, y en esa construcción las leyes nos dan mucho poder a nosotros, pero debemos recuperar la autoridad frente a la sociedad. Por eso el proceso de designación de magistrados tiene que repensarse permanentemente en este proceso vivo de construcción de consensos democráticos a partir del texto constitucional para decirnos a nosotros mismos en qué estamos fallando. Y como esta lógica no fue la constante durante todo este tiempo, esa deuda de la democracia ingresó en las discusiones, poniendo en la mesa una disección funcional del Poder Judicial. Lo primero que reveló esa tarea fue que, tal como está estructurado el Poder Judicial, los jueces tenemos funciones que el Consejo vino a asumir rediseñando su estructura. Como sabemos, nuestra tarea es la de decir el derecho en un caso concreto. Esa función, la de decir el derecho, es donde deriva la tarea esencial del juez, en la función jurisdiccional. Pero ella convive con otras funciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de su función jurisdiccional, y las cámaras también lo tenemos una función de gobierno respecto de la jurisdicción en la que nosotros somos sus superiores. La organización piramidal jerárquica así lo indica, y para ello dicta reglamentos de cumplimiento obligatorio y delega en el resto de las cámaras que integramos parte de esas funciones en lo que se refiere a la gestión de recursos humanos, designaciones, por ejemplo, gestión y aplicación de fondos,
justificaciones de gastos, conservación del patrimonio histórico del Poder Judicial, la causa 13, por ejemplo, que es la custodia que yo tengo a mi cargo. Son todas funciones que generan una responsabilidad mayor a la función jurisdiccional, incluso en los cuerpos que acompañan la tarea jurisdiccional, que la apoyan, como el cuerpo peritos calígrafos, el cuerpo médico forense, la de Ajudeco, todos los organismos creados en los superiores tribunales de apoyo a la jurisdicción. Y estas áreas técnicas son parte del gobierno de la jurisdicción. Todo ese universo en conjunto, sumado a la relación con las autoridades de cada jurisdicción, delimitados por su competencia material y territorial, muestra que la mirada en ese momento no podía estar puesta en un mero reordenamiento funcional, sino que existe una tarea muy compleja que está lejísimos de la sola función de decir el derecho que tenemos como misión esencial. Y esas relaciones son solo algunas de las muchas funciones que tenemos los jueces alejadas de esa función esencial. El nacimiento del Consejo en la Convención se pensó respetando equilibrios que debían tener representación de los estamentos que la componen. Aunque ese número final debía quedar a cargo de una futura ley de reglamentación que así hiciera, que le diera realidad a su sentido, la selección de los mejores candidatos para ocupar la magistratura, reservándose el poder disciplinario respecto a los jueces inferiores y la administración de los fondos del Poder Judicial. Claramente acá el convencional constituyente marcó un camino que no está cumpliéndose o le falta muchísimo todavía de él para cumplir, que es separar la función jurisdiccional, reservar a los jueces solamente para decidir los casos y correr la función de administración de fondos y de gobierno en el Consejo de la Magistratura. Para pensarlo, no para encontrar una fórmula mágica que nos resuelva los problemas, sino para decir, estamos trabajando bien en ese sentido. Porque hay un aspecto que nosotros no le prestamos tanta atención, que es que la nueva Constitución, hace 30 años, nos ha dado un lugar dentro del gobierno del Poder Judicial con bancas en el Consejo y su presidencia. Ninguna de las funciones de los 5 jueces en el Consejo Federal, en los consejos provinciales debe ser parecido, que los coloca, esas 5 bancas que se colocan, que tenemos los jueces y el presidente de la Corte en el Consejo, no tienen nada que ver con la función esencial. Los que los colocan en un lugar interactuando con los demás estamentos. Y acá hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer para debatir vinculadas con esa tarea. Fundamentalmente si estamos funcionando en ese ámbito con el mandato que tenemos y nos da la Constitución. La política tiene su mandato, los abogados tienen un mandato de representación ahí, la academia tiene un mandato de representación, el Poder Ejecutivo con su representante también lo tiene. Nos tenemos que preguntar cuál es el nuestro. Si es actuar, como muchas veces ocurre, haciendo política, como negociando, interactuando con la política de la manera en la que la política tradicional nos enseña cómo se hace, o nosotros tenemos un mandato diferente. De allí la importancia de continuar pensando acerca de las deudas que dejó la reforma en el aspecto judicial dentro de un proceso de transición democrática como el que vivimos. Y seguimos viviendo, porque esta es la otra característica. La Constitución dinámica nos muestra que seguimos, el proceso de transición democrática en el que vivimos sigue funcionando y necesita muchísimo todavía de nosotros. Cero tiempo, mirá vos. Bueno, nada, algunas de las cosas que quería compartir con ustedes, intentando tener una visión crítica, disruptiva, pensándonos en nosotros, no en el proceso de reforma. La reforma nos dio un contorno y ahora somos nosotros, lo tenemos que cumplir con la Constitución, más que la Constitución con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, por último, vamos a escuchar a la doctora Susana Medina, ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Hola, bueno, muy buenas tardes. Para mí es verdaderamente un honor estar en esta actividad académica tan importante de la Universidad de Bolonia. Gracias, profesor Mezzetti, gracias, Alejandro Amaya, gracias, Patricia, por esta impecable organización.
Y estoy en una provincia que ha escrito importantes páginas de historia, en la historia toda de nuestra patria, la provincia de Mendoza, como lo fue la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos es donde nace el movimiento libertario constitucionalista que termina con la Constitución de 1853 de la mano de el general Justo José de Urquiza con la ideología de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, que escribió las bases y puntos de partida para la Organización Nacional cuando tenía apenas 39 años. La edad de muchos de los chicos que están y chicas que están hoy acá. Un verdadero pionero, un verdadero artífice, que además fue músico. Su primera obra no fue la Constitución, sino fue el preludio de la música, el estudio preliminar de la música. Y Urquiza supo receptar la ideología de Alberdi, que la volcó en 1853, pero antes de eso organizó el ejército que el 3 de febrero del año anterior de la Constitución de 1852 venció en la batalla de Caseros a Rosas. Por eso el Teatro 3 de Febrero, donde se llama así, porque allí se llevó adelante la Convención Constituyente, donde varios de ustedes estuvieron, y después se juró la Constitución en el Palacio San José, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Bueno, lo mismo ocurrió, eso fue en 1853, pero lo mismo ocurrió con la Reforma Constitucional de 1994. También se llevó adelante las sesiones preparatorias y el acto de apertura en el Teatro 3 de Febrero y se juró la Constitución en el Palacio San José en Concepción del Uruguay. Y esa reforma constitucional, me voy a sumar a las palabras del doctor Mariano Llorens, que fue producto del acuerdo y de un verdadero consenso. Los jueces estamos acostumbrados a hacer consensos para llegar a resoluciones judiciales. Interpeló a la Judicatura. ¿Y por qué la interpeló? Porque exige de la Judicatura una nueva conciencia funcional. Exige de los jueces y de las juezas una nueva mirada, una mirada amplia, generosa, inclusiva, no estereotipada, no sexista. Una mirada con perspectiva de género. Y la palabra género no es nueva. Ya la dijo José de San Martín, el general José de San Martín dijo: soy un instrumento de la justicia y la causa que defiendo es la causa del género humano. Bueno, esa filosofía de José de San Martín, de Justo José de Urquiza, de Juan Bautista Alberdi, están en esta reforma constitucional a la que hoy estamos homenajeando. Y esta reforma tuvo, respecto de los derechos de las mujeres, también algo muy importante. Reconoce la equidad de género, de hombres y mujeres. Bien sabemos que hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en creatividad, en capacidad, en sueños. Somos más, las mujeres somos más de la mitad de la población en la República Argentina. Hay 107 mujeres cada 100 varones. La reforma constitucional del año 94 interpretó esa igualdad como una igualdad de hombres y mujeres, es la igualdad de los derechos humanos, la igualdad de la dignidad. Y tuvo, creo que tal vez el mérito de la reforma constitucional, además de este gran consenso que se logró con todo el arco político del país, fue la inclusión de los tratados de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22. ¿Por qué? Porque tuvo en cuenta los derechos de los sectores más desfavorecidos de la población. Y entre esos sectores desfavorecidos estábamos las mujeres. Y reconoció a través de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer esa situación de desfavorecimiento que teníamos las mujeres. Y cuando me refiero a las mujeres, no me refiero solo a nosotras. Nosotras hemos llegado a los puestos de decisión a los que hemos querido llegar y tenemos verdaderamente mucho poder. Nos referimos a las otras, a las más pobres, a las que menos tienen, a las que más sufren, a aquellas que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos para resolver sobre sus más elementales derechos humanos.
la vida, la propiedad, el nombre, la familia, la dignidad. Creo que el gran mérito de esta reforma constitucional, además de ser este consenso al que me referí, es haber puesto en el centro de la reforma la dignidad de la persona humana. De eso se trata. El principio y el fin es la dignidad de la persona humana. Y vayan, mi reconocimiento especial a todos esos convencionales constituyentes, 305 convencionales, que se pusieron de acuerdo para llevar adelante esta reforma y darle a los nuevos tiempos, porque es una reforma moderna, una reforma humanista, darle a estos nuevos tiempos que nosotros estamos viviendo la posibilidad de hacer bien las cosas, de empezar a escribir la historia de otra manera. Es importante conocer la historia para construir la memoria de las generaciones futuras e interpelar a las presentes, que somos los que estamos acá, a hacer bien las cosas, por nosotros y por los otros. Por nosotros que ya llegamos, pero por los otros, sobre todo los que quedaron en el camino y que no tuvieron la suerte que hemos tenido nosotros de llegar a los cargos de decisión a los que hemos llegado. Muchas gracias. Impecable. Recuperó todos los minutos perdidos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los integrantes del panel. Los invitamos a descender del estrado. Pasamos al próximo panel. Invitamos a acercarse al estrado a sus integrantes, Luciana Altieri, Patricia Fernández de Andriani, Jasminka Mihaljevic, Leandro Martínez, Ernesto Sanz, Lelio Sánchez.